Gina se ajustó la etiqueta con su nombre y cogió otra taza de café frío. Faltaban 3 horas para que terminara su turno en el centro de llamadas cuando oyó su voz por primera vez. En medio de la corriente habitual de clientes airados que se quejaban del retraso en las entregas, esta llamada destacó de inmediato. La persona que llamaba no gritaba, no pedía un gestor, simplemente preguntaba con calma por qué su paquete estaba en el centro de clasificación de Filadelfia por segundo día consecutivo. Me llamo Matthew Robinson. El jueves pasado envié un paquete a mi madre a Pittsburgh. Se le notaba el cansancio en la voz, pero no la irritación habitual. Gina tecleó rápidamente el número de envío y, efectivamente, vio que el paquete estaba atascado. Hablaron durante casi 20 minutos, mucho más que el tiempo normal de atención de llamadas. Matthew le contó que trabajaba como camionero y entendía las complejidades de la logística, pero que estaba muy preocupado. El paquete contenía medicamentos para su madre. Una semana más tarde volvió a llamar, no por la entrega, solo para agradecerle su ayuda y saber cómo estaba Gina. Unos días más tarde se encontraron en una pequeña cafetería cerca del locutorio. Matthew resultó ser un hombre alto, de hombros anchos, ojos marrones amables y unas canas apenas perceptibles en las sienes. Sonreía mucho y unas cálidas arrugas se dibujaban en las comisuras de sus ojos. Su primera cita se prolongó hasta bien entrada la tarde. Hablaron de todo: trabajo, infancia, sueños. Matthew habló de largos vuelos y extraños compañeros de viaje, y Gina de divertidas llamadas telefónicas y ridículas quejas de clientes. Cuando la acompañó a casa, empezó a llover y compartieron un paraguas para dos, chocando los hombros con torpeza. Se casaron un año después, en una pequeña iglesia a las afueras de la ciudad. A la boda solo asistieron 20 invitados, sus amigos y parientes más cercanos. La madre de Matthew, para la que él había enviado una vez aquel paquete de medicinas, no pudo venir. Había muerto un mes antes de la ceremonia, pero Gina pensaba a menudo que ella era la razón por la que se habían conocido. Los primeros años pasaron volando como un día feliz. Compraron una casita en las afueras, sencilla pero acogedora, con una valla blanca y un pequeño jardín. Gina aprendió a hacer la tarta de manzana favorita de Matthew, y él siempre le traía alguna cosita de sus vuelos: imanes graciosos para la nevera, especias inusuales, dulces locales. Cuando nació Emily, su felicidad parecía completa. Matthew adoraba a su hija e intentaba pasar con ella cada minuto libre entre vuelo y vuelo. Emily creció como una niña inteligente y curiosa. Le encantaba cuando su padre la cogía en su regazo y le contaba historias sobre largas carreteras, coches enormes y ciudades diferentes. Y a Gina le encantaba mirarlos en esos momentos, tan diferentes y tan entrañables. A pesar de las frecuentes salidas de Matthew, seguían siendo una auténtica familia. Cada vez que volvía a casa era una pequeña fiesta. Poco a poco se acostumbraron a su ritmo de vida: los largos vuelos de Matthew, el trabajo de Gina en un locutorio, las jornadas escolares de Emily. Los fines de semana, cuando Matthew estaba en casa, solían ir de picnic o pasar noches de cine con palomitas. Aprendieron a apreciar los momentos sencillos: los desayunos juntos, los paseos nocturnos por el barrio, los domingos leyendo el periódico en el porche. Cada año, en su aniversario de boda, iban a la misma cafetería donde habían tenido su primera cita. Gina siempre pedía un café con leche de vainilla y Matthew un café solo sin azúcar, y recordaban cómo había empezado todo. Betty, la camarera que trabajaba allí desde el primer día, ya conocía su historia y siempre les traía galletas especiales para los clientes más fieles. En su 10º aniversario, estaban sentados en la misma mesa junto a la ventana, y Matthew dijo de repente: «¿Sabes? Si me ofrecieran volver a vivir mi vida, volvería a enviar ese paquete y llamaría al servicio de asistencia». Gina se rió entonces y le apretó la mano con más fuerza.
No tenía ni idea de que 3 años después estaría aferrándose a aquellos recuerdos como a un salvavidas, intentando averiguar dónde y cuándo habían ido mal las cosas. Últimamente, el silencio despertaba a Gina cada vez con más frecuencia en mitad de la noche. La mitad vacía de la cama ya no evocaba la habitual calma anticipada por el regreso de su marido. Ahora era otra cosa, inquietante e incómoda. El horario de los vuelos de Matthew estaba cambiando gradualmente, al principio de forma imperceptible, luego cada vez de forma más evidente. Si antes pasaba al menos 2 semanas al mes en casa, ahora aparecía solo unos días. Antes, su pequeña cocina había sido el escenario de largos desayunos familiares, pero ahora Gina se encontraba desayunando sola cada vez con más frecuencia, hojeando las noticias en su teléfono. Emily, que ahora tenía 13 años, solía coger una tostada y se iba corriendo a clase de matemáticas. Estaba estudiando para la Olimpiada y pasaba todo su tiempo libre estudiando. Gina recordaba cómo habían empezado a cambiar las cosas. Al principio habían sido pequeñas cosas. Matthew había llamado menos a menudo desde los vuelos. Sus historias sobre el camino se habían vuelto más cortas y secas. Él lo atribuía al cansancio y a las nuevas normas de la empresa que prohibían hablar por teléfono durante las paradas. También había pausas extrañas en sus conversaciones, como si él eligiera cuidadosamente sus palabras, aunque antes sus conversaciones siempre habían sido fáciles y naturales. En el trabajo, en el locutorio, Gina respondía mecánicamente a las llamadas de clientes enfadados, y sus pensamientos volvían a casa cada vez con más frecuencia. En cómo Matthew había dejado de contarle cuentos a Emily antes de dormir cuando estaba en casa, a cómo abrazaba cada vez menos a Gina por las mañanas antes de irse, a la forma en que una vez se había olvidado de su tradicional visita a la cafetería en su aniversario, la primera vez en 13 años de matrimonio. Las cenas familiares cuando Matthew estaba en casa se habían convertido en silenciosos devoradores de comida. Emily miraba el teléfono, Matthew el periódico, y Gina intentaba entablar conversación, pero solo obtenía respuestas de una palabra. No pudo dormir durante mucho tiempo después de aquellas veladas, recordando cómo solían poder hablar en la mesa durante horas. Había un ligero olor a soledad en su dormitorio, una extraña mezcla de polvo, aire viciado y silencio, como lo llamaba Gina para sí misma. Repasaba las fotografías antiguas con más frecuencia, intentando captar el momento en que la sonrisa de Matthew empezaba a cambiar, cuando en sus ojos aparecía ese distanciamiento nuevo y desconocido. Un día, durante otra sesión de limpieza, Gina encontró la vieja cartera de Matthew, que él creía perdida. Dentro había una fotografía de ellos juntos, la primera, tomada el día que se conocieron en una cafetería. Gina recordaba cuando Betty, la camarera, se había ofrecido voluntaria para hacerles la foto. En la foto, ambos reían y las gotas de lluvia brillaban en la chaqueta de Matthew. Se quedó mirando la foto durante un buen rato, intentando averiguar a dónde habían ido aquellas personas de sonrisa sincera y ojos brillantes. Las llamadas del despachador de la compañía de transportes empezaron a ser más frecuentes. Matthew aceptaba vuelos extra, explicando que era una oportunidad de ganar dinero para la matrícula universitaria de Emily. Pero cuando Gina le sugirió que buscara un trabajo más cerca de casa, cortó bruscamente la conversación. «Sabes que soy conductor. Es mi vida». Sus fines de semana juntos se convirtieron en una existencia silenciosa bajo el mismo techo. Matthew pasaba el tiempo en el garaje, jugueteando con el coche o simplemente sentado allí durante horas. Gina intentaba sacarlo a pasear, al cine o simplemente a sentarse en el jardín, pero cada vez se encontraba con una cortez negativa. «Cansado, cariño. La próxima vez». Había nuevos sonidos en la casa. El crujido de las tablas del suelo bajo los pies de Gina cuando recorría las habitaciones vacías por la noche, incapaz de dormir.
los sollozos silenciosos de Emily, que lo entendía todo pero intentaba fingir que todo iba bien, el zumbido de la televisión encendida en el salón vacío como ruido de fondo. Gina empezaba a notar un cambio en sus finanzas. Antes, Matthew siempre le había consultado sobre los grandes gastos, pero ahora ciertas cantidades simplemente desaparecían de su cuenta sin explicación. Cuando ella intentaba sacarle el tema, él se lo quitaba de encima. Piezas de repuesto para el camión, no pasa nada. Sus amigos comunes empezaron a visitarla con menos frecuencia. Quizá sentían la tensión que flotaba en la casa, o tal vez estaban cansados de oír otra explicación de la ausencia de Matthew. Ah, ¿otra vez de viaje? Salúdale cuando vuelva. En el cajón de la cómoda había una caja sin abrir con un regalo para Matthew, una cálida bufanda que Gina había comprado hacía un mes. Tenía intención de regalársela a su marido por su cumpleaños, pero él estaba de viaje otra vez. Lo siento, cariño, es imposible que haya cancelado ese itinerario, dijo por teléfono. No había ni una pizca de arrepentimiento en su voz. Por las tardes, sentada sola en la cocina, Gina pensaba a menudo en sus primeros años juntos. Cómo Matthew le había enseñado a conducir, explicándole pacientemente cada acción. Cómo habían pintado juntos las paredes de la habitación de Emily, ensuciándose con la pintura y partiéndose de risa. Cómo le traía recuerdos insólitos de cada viaje, inventándose historias divertidas sobre dónde los había encontrado. Ahora los recuerdos habían dejado de aparecer. Las historias ya no se contaban, y los recuerdos compartidos parecían cubiertos de polvo como las fotografías de una repisa de chimenea. Gina intentó recordar la última vez que Matthew la había abrazado espontáneamente o le había contado algo divertido sobre su vuelo, pero aquellos momentos parecían disolverse en la niebla de la vida cotidiana. En el aire flotaba una pregunta que temía formular en voz alta. La pregunta de qué estaba pasando con su familia, con su amor, con sus vidas. Cada vez que se atrevía a formularla, algo la detenía. Tal vez el miedo a oír la respuesta, tal vez la esperanza de que las cosas se resolvieran por sí solas. Pero nada lo hacía. La distancia entre ellos crecía, no solo la física medida en kilómetros de carretera, sino también la invisible, que ningún número podía medir. Y cada vez que la puerta de casa se cerraba detrás de Matthew al salir para otro vuelo, Gina podía sentir la grieta de la puerta cerrándose de golpe, una nueva grieta en su vida familiar. La lluvia tamborileaba en el parabrisas del camión cuando Matthew se detuvo en la gasolinera Last Stop, en algún lugar entre Toledo y Cleveland. El reloj del salpicadero marcaba el comienzo de las 3 de la madrugada, y el letrero rojo del café de carretera se reflejaba en los charcos con manchas borrosas de neón. Apagó el motor y se frotó los ojos cansados. La carretera se había difuminado ante sus ojos durante las últimas horas y necesitaba animarse un poco. Dentro, la cafetería olía a café quemado y cebollas fritas. Una vieja máquina de café zumbaba detrás del mostrador, y de un pequeño televisor situado en un rincón llegaba la voz apagada del presentador nocturno del tiempo. Solo había unos pocos camioneros sentados en las mesas, algo habitual a esas horas. ¿Café? ¿O algo más sustancioso? La voz sonó inesperadamente cercana. Matthew levantó la vista y vio a la camarera, una mujer bajita con el pelo corto y pelirrojo y un ramillete de pecas en la nariz. Tenía la etiqueta con su nombre un poco arrugada, pero se leía claramente. Marian. Solo café, más fuerte, sonrió cansado. Marian asintió y volvió un minuto después con una taza humeante. El café desprendía un aroma espeso, no el olor a quemado que flotaba en el aire, sino uno auténtico y rico. No es de la cafetera común. Le guiñó un ojo al ver su mirada de sorpresa. Tengo mi propia turbo personal, para ocasiones y clientes especiales. Había un ligero tono ronco en su voz que daba a las palabras un significado especial. Matthew tomó un sorbo y el café estaba excelente. Gracias. Hacía mucho tiempo que no tomaba uno de estos.
Marian tomó asiento en un taburete cercano. No se consideraba una violación de las normas a estas horas. ¿Una noche dura?, preguntó, apoyando la barbilla en la mano. La conversación fluyó tranquila y fácilmente. Matthew habló de su ruta, de cómo le gustaban las carreteras de noche, cuando podía pensar y escuchar la radio. Marian hablaba de su trabajo, de los visitantes divertidos, de cómo una vez se había quedado atrapada aquí durante una tormenta de nieve. Había algo fascinante en sus historias, quizá fuera la entonación o la forma en que captaba los detalles. ¿Por qué un camionero?, le preguntó, sirviéndole otro café. Matthew se encogió de hombros. Supongo que me gusta la libertad. Ya sabes, cuando estás en la carretera, todos tus problemas se quedan en algún lugar detrás de ti. Vaciló, dándose cuenta de que no debería haber dicho eso. Marian asintió comprensiva. ¿Huyes de algo o te esfuerzas por conseguir algo? Había algo parecido a la simpatía en sus ojos verdes, pero no el tipo de simpatía exuberante que uno suele sentir por los problemas de otra persona, sino algo más, algo real. Hablaron hasta el amanecer. Marian habló de su matrimonio fracasado, de cómo se había mudado de Florida en busca de una nueva vida, de su sueño de abrir su propia cafetería. Hablaba sin autocompasión, con una especie de ironía tranquila, y ese fue el resultado. Cuando Matthew se marchó, llevaba una hoja en el bolsillo con el número de teléfono de Marian. Servicio especial para clientes especiales, se despidió. Te haré café cuando pases por aquí. A partir de entonces, empezó a hacer paradas en el último refugio cada vez que la ruta pasaba cerca. A veces eran reuniones breves, una taza de café y unos minutos de conversación. A veces se quedaba más tiempo y hablaban de todo. Marian podía escuchar de verdad, sin interrumpir ni intentar dar consejos. Poco a poco sus encuentros se volvieron más personales. Una vez, mientras Matthew hablaba de su infancia en un pequeño pueblo de Ohio, Marian le cubrió la mano con la suya. El contacto fue fugaz, pero cambió algo entre ellos. En otra ocasión, ella le invitó a una tarta casera, la receta de mi abuela, dijo, y hablaron hasta la mañana siguiente, sentados en su cabaña viendo amanecer. Marian hablaba de su infancia en Florida, de cómo le gustaba sentarse en la playa y contemplar las olas, de cómo soñaba con ser artista, pero la vida le había salido de otra manera. Su relación se desarrolló imperceptiblemente, como por casualidad. Al principio solo hablaban, luego llegaron las caricias, las miradas, las palabras no dichas. Marian nunca le preguntó por su familia, aunque debió de ver su anillo de boda. Solo estaba a su lado, comprensiva, cálida, sin exigir nada a cambio. Matthew empezó a planificar sus rutas para pasar por el último refugio. A veces se retrasaba unas horas alterando su horario de reparto. Marian se tomaba un día libre y pasaban tiempo juntos, paseando por el barrio, sentados en su camión, hablando de todo. Marian tenía un pequeño piso no muy lejos del café. Un día le invitó a su casa, para que viera cómo vivo. El piso olía a canela y vainilla, y las paredes estaban pintadas con acuarelas. Resultó que no había renunciado a su sueño de pintar. Aquella noche se besaron por primera vez. Sus encuentros se hicieron cada vez más frecuentes. Marian nunca hablaba del futuro, nunca hacía planes, nunca exigía promesas. Simplemente estaba allí, con su café especial, su sonrisa comprensiva y su capacidad para convertir una cafetería de carretera normal y corriente en un lugar donde podías ser tú mismo. A veces, mientras conducía entre un vuelo y otro, Matthew se sorprendía pensando en ella, en cómo se colocaba el mechón rojo detrás de la oreja, en cómo se reía de sus chistes, en cómo era capaz de quitarle el cansancio del largo viaje con una caricia. En esos momentos le invadía la culpa, pero en cuanto veía las luces del último apeadero, todas las dudas se disipaban. Marian fue cambiando poco a poco.
Ahora podía hablar durante horas de sus planes, de cómo ahorraría dinero para su propia cafetería, de cómo la haría especial, no como los habituales restaurantes de carretera. Había un brillo especial en sus ojos verdes cuando hablaba de ello, y Matthew se sorprendió a sí mismo empezando a creer en esos sueños. Matthew podía describir su día típico al minuto: levantarse a las 5 de la mañana, comprobar la carga, largas horas al volante, breves paradas en gasolineras, llamadas telefónicas al despachador. Pero ahora nuevos detalles se entretejían en esa precisa rutina: mensajes de Marian, reuniones secretas, largas conversaciones nocturnas. Ahora su teléfono estaba siempre protegido con contraseña. Guardaba otro de repuesto en la guantera del camión para llamar a casa. Las mentiras eran cada vez más elaboradas. Los retrasos en los viajes se atribuían a atascos o problemas de papeleo. Los gastos extras se achacaban a reparaciones en el camión, y las extrañas pausas en las conversaciones con su mujer se atribuían a una mala conexión. Marian llenaba sus pensamientos incluso cuando estaba en casa. En una cena familiar, podía recordar de repente su risa o el gesto concreto que utilizaba para arreglarse el pelo. En esos momentos se sentía como un actor de una obra ridícula. Decía las palabras correctas, sonreía en los lugares adecuados, pero se revolvía por dentro al darse cuenta de su propia falsedad. Había aprendido a mentir con maestría. Cada historia sobre un retraso en el viaje estaba llena de detalles auténticos: nombres de ciudades, nombres de otros conductores, descripciones de las condiciones meteorológicas. Lo anotaba todo en un pequeño cuaderno para no confundirse con sus propias mentiras. A veces, releyendo esas notas, no se reconocía. ¿Realmente se había convertido en un mentiroso tan hábil? Marian también había cambiado. Ahora podía permitirse ropa más cara, llevaba un corte de pelo a la moda. Cuando Matthew le preguntó por ello, ella sonrió enigmáticamente. «Solo quiero estar guapa para ti». No se molestó en preguntar de dónde había sacado la sencilla camarera el dinero para semejante cambio. Sus encuentros se hicieron más elaborados. Marian alquiló un piso en una ciudad vecina, para no llamar la atención. Allí podían pasar horas juntos sin miedo a ser vistos. Ella preparaba la cena, veían películas, hablaban del futuro, fantasmal, incierto, pero tan tentador. El dinero fluía como el agua. Matthew pagó el piso de Marian, le compró regalos, la llevó a restaurantes de otras ciudades donde nadie los conocía. Empezó a coger vuelos extra para cubrir los crecientes gastos. Se lo explicó a Gina como un deseo de ahorrar para la universidad de Emily, y ella lo creyó, o fingió creerlo. Cada vez que volvía a casa, traía regalos, tanto para su mujer como para su hija. Como si esas baratijas pudieran compensar su ausencia, sus mentiras, su traición. A Emily le encantaban las cosas nuevas, pero Gina se limitaba a guardarlas en silencio en el armario. Hacía tiempo que había dejado de llevar sus regalos. Un día sonó el teléfono de su casa, en el piso alquilado por él y Marian. Era Gina, que solo quería oír su voz para preguntarle cuándo volvería. Matthew contestó, mirando a los ojos a Marian, que estaba sentada a su lado, removiendo en silencio su café con una cucharilla de plata. En ese momento sintió que su vida se partía finalmente en dos. Marian era cada vez más exigente. Quería más tiempo, más atención, más dinero. Sus sueños de tener su propia cafetería sonaban diferentes ahora. Hablaba de cantidades concretas, de planes de negocio, de la necesidad de capital inicial. Matthew escuchaba y asentía, sin darse cuenta de que poco a poco sus planes le confundían. Sus rutas eran cada vez más erráticas. Podía desviarse cientos de kilómetros para pasar una tarde más con ella. Los despachadores empezaron a hacerle preguntas, pero él siempre encontraba explicaciones: atascos, desvíos, problemas con el coche. Su impecable reputación de conductor fiable empezaba a resquebrajarse. Marian sabía cómo ser diferente. Algunos días se mostraba amable y comprensiva.
dispuesta a escucharle hablar durante horas sobre sus problemas en el trabajo o su sentimiento de culpa por su familia. Otros días era fría y distante, sobre todo cuando se trataba de dinero. Nunca se lo pedía directamente, pero sabía cómo crear una situación en la que él se ofrecía a ayudar. Sus conversaciones giraban cada vez más en torno al futuro. Marian pintaba cuadros tentadores, su propio café, una vida tranquila, sin mentiras ni secretos. Nunca había dicho explícitamente que Matthew debía dejar a su familia, pero la idea flotaba en el aire, tácita pero palpable. Cada vez venía menos a casa. Cuando lo hacía, pasaba el tiempo en el garaje o durmiendo, alegando cansancio. Emily dejó de compartir con él las noticias del colegio. Ahora se limitaba a asentir con la cabeza cuando lo veía y se retiraba a su habitación. Gina ya no intentaba que una relación funcionara. Existía en paralelo, en su propio mundo, cada vez más distante. Las mentiras se habían vuelto tan habituales que a veces empezaba a creerse sus propias invenciones. Podía contarle a su mujer con absoluta sinceridad problemas inexistentes del motor, y una hora después quejarse a Marian con la misma sinceridad de escándalos familiares ficticios. Realidad y ficción se entremezclaban en su mente, creando un extraño patrón de dobles vidas. A veces, mientras conducía durante la noche, intentaba imaginar cómo acabaría todo, pero sus pensamientos eran confusos, el futuro le parecía vago e incierto. Ahuyentaba esos pensamientos, concentrándose en la carretera, en la carga, en el horario, en cualquier cosa menos en la red de mentiras en la que estaba enredado. La primera alarma sonó a mediados de otoño. Marian llamó en mitad de la noche, con una voz inusualmente áspera. Hablaba de unas facturas urgentes, de problemas con el alquiler, de que necesitaba dinero, no dentro de una semana o un mes, sino ahora mismo. Matthew le había transferido la cantidad necesaria, considerándolo una dificultad temporal. Pero las dificultades temporales se habían vuelto cada vez más permanentes. Ahora Marian ya no le preparaba cenas en su piso de alquiler ni le preparaba su café especial. En lugar de eso, le presentaba facturas, de alquiler, de muebles nuevos, de reparaciones. Sus ojos, antes cálidos y comprensivos, se volvieron fríos y calculadores. Había una nueva nota en sus conversaciones. Si antes Marian hablaba de amor y de su futuro juntos, ahora mencionaba cada vez más a menudo a la familia de él. Como si de un intermedio se tratara, hablaba de su amiga, que descubrió la infidelidad de su marido y le demandó por todos sus bienes. O de otra conocida que había informado anónimamente a la mujer de su amante de su relación. Matthew empezó a darse cuenta de la frecuencia con que Marian les hacía fotos juntos, aparentemente como recuerdo. Guardaba los recibos de los restaurantes que visitaban, anotaba las fechas de sus encuentros y recopilaba cualquier prueba de su relación. Cuando él le preguntaba al respecto, ella se desentendía. Solo quiero conservar nuestros momentos felices. Un día, como por casualidad, dejó sobre su mesa impresos de sus transferencias bancarias, ordenados por fechas y con los importes resaltados. Ante su mirada de sorpresa, ella respondió con fingida indiferencia. «Ah, ¿esto? Solo quería calcular cuánto cuesta nuestro amor». Había una sutil sorna en su voz. El piso de alquiler se había convertido en un silencioso lugar de encuentro. Marian ya no se interesaba por su vida, ya no le preguntaba por su trabajo. Le entregó otra factura en silencio y desapareció en el dormitorio, dejándole a solas con sus pensamientos y una sensación de creciente ansiedad. Rara vez se presentaba en la última cena. Trabajaba sobre todo en el turno de mañana, cuando él no estaba. Y si se cruzaban, ella coqueteaba desafiante con los otros conductores, lanzando miradas burlonas a Matthew. Las sumas que exigía Marian crecían exponencialmente. Ya no se molestaba en dar explicaciones, se limitaba a dar una cifra y un plazo. Cuando Matthew intentó objetar, ella mencionó directamente a Gina por primera vez.
Me pregunto qué dirá tu mujer cuando se entere de dónde gastas realmente tus vuelos. Sus ahorros se derretían como la nieve de primavera. Empezó a hacer reservas extra, eligiendo las rutas más difíciles y peligrosas que pagaban más. Cuando volvía a casa, se pasaba horas mirando los extractos bancarios, tratando de encontrar explicaciones para el aumento de los gastos. Marian le llamaba a cualquier hora del día y de la noche. Podía despertarle en mitad de la noche con una petición histérica para que viniera inmediatamente o llamarle cuando estaba en casa con su familia, sabiendo que no podría hablar abiertamente. Había una nota de mando en su voz. Ya no le pedía, le ordenaba. Un día llamó cuando él estaba en una cena familiar. Gina estaba hablando de los progresos de Emily en el colegio y el nombre de Marian apareció en la pantalla del teléfono. Dejó la llamada, pero un minuto después le llegó un mensaje, una foto de ellas juntas y un breve texto. Creo que a tu mujer le interesaría ver esto. Después de aquel incidente, Marian empezó a jugar a un nuevo juego. Se presentaba de improviso en la ciudad donde vivía la familia de él y le enviaba fotos de su casa o del colegio de Emily. Solo estaba de paso, escribía, pero había una amenaza implícita en esas palabras. Su piso estaba lleno de cosas caras, ropa de diseño, joyas, electrodomésticos nuevos. Estaba encantada de enseñárselo todo a Matthew, comentando despreocupadamente: «No querrás que tenga que buscarme otra fuente de ingresos, ¿verdad?». En esos momentos, Matthew se daba cuenta de la trampa en la que había caído. Sus escasas conversaciones se convirtieron en regateos. Marian aprendió a manipular con maestría su sentimiento de culpa. En una frase podía mezclar reproches por la falta de generosidad con insinuaciones sobre la posibilidad de exponerse. Cada encuentro terminaba con nuevas exigencias y otra transferencia de dinero. Marian parecía saborear su impotencia. Podía pasarse horas mirando fotos de su familia en las redes sociales, comentando cada detalle. ¿Qué vestido más bonito lleva Emily? Debe de ser caro. Y Gina tiene un nuevo peinado. Me pregunto si lo habrá pagado ella o has derrochado. Incluso su aspecto había cambiado. Ahora se teñía el pelo de un rojo agresivo, llevaba maquillaje brillante y ropa provocativa. No quedaba ni rastro de la camarera guapa y pecosa de antes. Se había convertido en una depredadora, y esta transformación asustaba a Matthew más que sus amenazas directas. A veces, en mitad de la noche, sentado al volante de su camioneta, Matthew intentaba averiguar en qué momento todo se había torcido. Quizá cuando mintió por primera vez a su mujer sobre el retraso en la carretera, o cuando dejó que Marian les hiciera fotos juntos, o la primera vez que le transfirió dinero sin pedirle explicaciones. Empezó a notar que Marian guardaba algunas notas en un cuaderno de cuero. Una vez, cuando ella salió de la habitación, él vislumbró las fechas, las cantidades, los detalles de sus encuentros, escritos con letra pulcra. Llevaba un verdadero diario de su relación, convirtiendo cada pequeño detalle en un arma potencial. Era una mañana fría. Una niebla gris se cernía sobre la carretera, convirtiendo la ruta habitual en un fantasmal reguero de faros. Matthew había salido al amanecer, así que tenía que entregar la carga antes del anochecer. El termo de café que Gina había colocado silenciosamente sobre la mesa antes de partir ya estaba vacío, y faltaba una hora para la primera parada. El teléfono se iluminó con otro mensaje de Marian. Exigía una reunión, urgente, inmediata. La factura de su coche nuevo tenía que pagarse hoy, y no quería oír explicaciones sobre plazos de entrega y cargas importantes. Matthew suspiró y aceleró el paso. Tal vez si se daba prisa podría llegar hasta ella antes de que volviera a protestar. La carretera serpenteaba entre las colinas, subiendo cada vez más hacia las montañas. La niebla era cada vez más espesa y la visibilidad empeoraba kilómetro a kilómetro. Matthew encendió las luces largas, mirando fijamente la lechosa niebla que se extendía por delante.
Un nuevo mensaje de Marian le hizo coger de nuevo el teléfono. El café de carretera surgió de la niebla de forma inesperada. El cartel rojo de The Last Halt parecía borroso. Solo había unos pocos coches en el aparcamiento y entre ellos vio inmediatamente el nuevo sedán plateado de Marian. Ella había conducido hasta aquí conociendo su ruta, como de costumbre, sin preguntarle si le parecía bien parar. Dentro olía a bollería recién horneada y a café. Marian estaba sentada en la mesa del fondo, sin mirar en su dirección. Tenía delante una impresionante pila de papeles. Siempre le gustaba dar la impresión de una mujer de negocios. Esta vez incluso llevaba un estricto traje y el pelo recogido en un moño. Parecía una mujer de negocios, no la camarera de un restaurante de carretera. La conversación comenzó como de costumbre, con reproches e indirectas. Marian hojeó los documentos, nombrando las sumas que necesitaba con urgencia. Cuando Matthew trató de explicarle que no tenía tanto dinero, ella sacó del bolso un sobre con fotografías. Eran de ellos juntos, en distintos lugares y momentos. Tenía toda una colección de pruebas de su relación. Fuera de la ventana, la niebla se espesaba. Marian hablaba cada vez más alto, ignorando a los visitantes ocasionales que les lanzaban miradas curiosas. Ya no intentaba interpretar el papel de una mujer enamorada. Ahora era una depredadora que había acorralado a su presa. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Gina. Matthew colgó la llamada, pero Marian captó el nombre en la pantalla. Sus labios se curvaron en una sonrisa desagradable. Quizá debería hablar yo misma con tu querida esposa. Estoy segura de que tendremos mucho de qué hablar. El tiempo se le escapaba como arena entre los dedos. El calendario de entregas estaba que ardía, pero a Marian no le importaba. Le expuso metódicamente las facturas, los contratos, las fotografías, todas las pruebas de su doble vida. A cada minuto que pasaba, sus exigencias eran más y más estrictas. Cuando por fin salió de la cafetería y se puso al volante, el reloj marcaba más de mediodía. La niebla se había convertido en un denso sudario y su teléfono seguía repleto de mensajes. Marian no iba a dejarlo escapar tan fácilmente. Quería el dinero hoy mismo. Apenas se veía la carretera. Matthew conducía el camión casi a ciegas, intentando pensar de dónde sacar el dinero. Debería vender el coche de Gina, o pedir dinero prestado a un colega, o pedir un préstamo. Tenía los pensamientos revueltos y la cabeza rota por la tensión. Otro mensaje de Marian llegó mientras conducía por un tramo especialmente peligroso de carretera serpenteante. Tienes una hora. Luego llamaré a tu mujer. Cogió el teléfono e intentó teclear una respuesta con una mano. En ese momento, la silueta de un coche que se aproximaba apareció de repente entre la niebla. El brusco giro del volante, el chirrido de los frenos, la sensación de ingravidez, todo se fundió en un momento interminable. Lo último que Matthew vio antes de que el mundo se sumiera en la oscuridad fue un faro brillante y un familiar sedán plateado en el carril contrario. La llovizna estaba convirtiendo el cementerio en una imagen borrosa en la que las siluetas oscuras de la gente se confundían con las lápidas grises. Gina se quedó de pie, agarrando con fuerza la mano de Emily, y se quedó mirando la superficie pulida del ataúd, que reflejaba el cielo bajo de otoño. El sacerdote dijo algo sobre el consuelo y el descanso eterno, pero sus palabras se disolvieron en el susurro de la lluvia. Los compañeros de Matthew llegaron en varios camiones, alineados a lo largo de la valla del cementerio como una guardia de honor. Entre ellos había conductores con los que había trabajado durante años, expedidores, mecánicos. Estaban un poco apartados de los familiares y amigos íntimos, pero su presencia confería a la ceremonia una cierta solemnidad. Emily lloraba en silencio, acurrucada en el hombro de su madre. Era como si hubiera crecido en los últimos días. Su habitual agudeza adolescente había desaparecido, sustituida por una especie de concentración aterradora. Apenas hablaba,
Solo se sentaba durante horas en la habitación de su padre, revisando sus cosas y viejas fotografías. Gina se fijó en quién había venido a despedirse de Matthew. Estaba su prima Martha, que había volado desde Seattle, viejos amigos del instituto a los que habían visto cada pocos años, vecinos, compañeros de trabajo, conocidos. Todos se mezclaban en un borrón de miradas compasivas y abrazos incómodos. Gina no se fijó enseguida en el desconocido del traje negro. Estaba un poco apartada del grupo principal, pero su presencia rascó su mirada por alguna razón. Llevaba el pelo rojo recogido en un moño apretado, el pintalabios anormalmente brillante y una mirada intensa y evaluadora. No lloraba ni trataba de fingir pena, solo observaba, como si esperara a que ocurriera algo. Después de la ceremonia, todos fueron a un pequeño restaurante cercano para una cena conmemorativa. Gina aceptó mecánicamente las condolencias, agradeció el apoyo, respondió a preguntas sobre planes futuros. Se sentía como una actriz en una extraña obra de teatro, donde todos los papeles estaban programados de antemano. La desconocida pelirroja volvió a aparecer. Ahora estaba sentada en la mesa del fondo, sorbiendo su vino tranquilamente y observando con atención. Cuando sus miradas se cruzaron, la mujer sonrió levemente y levantó su copa en un brindis silencioso. Los invitados se fueron dispersando poco a poco. Emily dormitaba en una silla en un rincón de la sala, cubierta por la chaqueta de un familiar. Gina estaba haciendo la maleta, con la intención de despertar a su hija y volver a casa, cuando la desconocida por fin hizo su movimiento. Se acercó en silencio, como deslizándose desde su lugar contra la pared. Llevaba en las manos una carpeta cara, de cuero, con relieves dorados. Sus movimientos eran seguros y precisos, como los de un depredador acechando a su presa. «Gina Robinson, permítame que me presente. Marian Jones. Creo que tenemos que hablar de la herencia». Su voz sonaba comercial y fría, como la de un empleado de banco que lee las condiciones de un préstamo. Puso una carpeta sobre la mesa y empezó a sacar documentos metódicamente. El testamento parecía inmaculado. Sellos, firmas y fechas correctas. Marian Jones era la única heredera de todo el patrimonio de Matthew Robinson, incluida la casa y los pagos del seguro. El documento estaba fechado el mes pasado. Marian dijo algo sobre formalidades legales, sobre tener que desalojar la casa en el plazo de un mes, sobre lo desafortunado que era todo. Sus palabras fluían sin cesar, pero sus ojos permanecían fríos y atentos. Estaba esperando una reacción, dispuesta a saborear el dolor ajeno. Gina miró los papeles y guardó silencio. Pensó en el sobre que estaba guardado en la caja fuerte del notario, el sobre con el testamento real que Matthew había hecho una semana antes de morir. En cómo su marido había insistido en que cogiera los documentos de inmediato y los escondiera en un lugar seguro. Marian siguió hablando, ahora de sus planes para la casa, de cómo iba a remodelarla. Su voz era cada vez más segura y su sonrisa cada vez más triunfal. Estaba claro que saboreaba el momento de su triunfo. Hacía tiempo que los clientes del restaurante se habían dispersado y solo quedaban algunos camareros recogiendo las mesas. Emily seguía dormida en su silla y Gina lo agradeció. Su hija no necesitaba oír aquella conversación. La noche se hacía más densa fuera de las ventanas, convirtiendo los cristales en espejos oscuros. En su reflejo, Gina vio dos siluetas, la suya, rígida y recta, y la de Marian, depredadora y segura de sí misma. Dos mujeres unidas por un pasado común, pero tan diferentes en su presente. La lluvia seguía tamborileando en los aleros, contando los segundos de aquel extraño encuentro. En algún lugar a lo lejos retumbaban los truenos, como si la naturaleza también hubiera decidido participar en esta escena. Marian seguía hablando y hablando, colocando nuevos documentos sobre la mesa, haciendo planes para la vida de otra persona. Nada había cambiado en el despacho de Matthew desde aquel día.
El mismo desorden ligero sobre el escritorio, la silla de cuero desgastada, las viejas revistas en la estantería. Gina pasó los dedos lentamente por los lomos de los libros, tratando de encontrar algún hilo invisible que la condujera a una pista. Los documentos de la caja fuerte, que había sacado en cuanto Marian se marchó, yacían en una pila ordenada sobre el escritorio. Los extractos bancarios contaban su propia historia, una historia de transferencias extrañas, gastos inexplicables y pagos misteriosos. Gina los ordenó metódicamente por fechas, anotando las cantidades y los destinatarios. Poco a poco se fue haciendo una idea. En el último año había desaparecido de sus cuentas una cantidad impresionante de dinero. En un cajón de su escritorio encontró un cuaderno con anotaciones de Matthew, que siempre era meticuloso con el papeleo. Itinerarios, gastos, notas de reuniones. Algunas páginas habían sido arrancadas, pero incluso las que quedaban hablaban por sí solas. Paradas repetidas en los mismos lugares, retrasos extraños en los viajes, fechas incoherentes. Los registros telefónicos mostraban docenas de llamadas al mismo número, sobre todo en los últimos meses. Gina marcó el número, que seguía activo, pero la persona que llamaba no contestaba. Envió una consulta a la compañía telefónica, indicando que estaba relacionado con un caso de herencia. En el bolsillo de la vieja chaqueta de Matthew encontró cheques de la última cena, un café de carretera donde paraba a menudo. Gina los clasificó por fechas. Algunos coincidían con giros postales de gran cuantía. Había una nota garabateada en el reverso de un cheque, pero no era la letra de Matthew. Las fotos de vigilancia de las gasolineras, que había solicitado a través de un contacto policial, mostraban un sedán plateado que seguía al camión de Matthew en varias rutas, el mismo sedán que había visto en el lugar del accidente, arrugado, con el parachoques destrozado, pero reconocible. En la agenda de Matthew encontró una tarjeta de visita de un investigador privado, desgastada, con una esquina doblada. Parecía que su marido había pensado en acudir a él, pero algo se lo había impedido. Gina giró la tarjeta en sus manos. La agencia estaba en una ciudad vecina. Las fotos antiguas del teléfono de Matthew se habían borrado, pero el almacenamiento en la nube había conservado copias de ellas. Entre las docenas de tomas normales de la carretera y el camión, había destellos de una mujer pelirroja, la misma Marian que había acudido al funeral. En algunas fotos sonreía a la cámara, en otras posaba frente a diversos paisajes. Entre las facturas de gasolina se encontraron los recibos del piso alquilado, bien doblados y con todos los pagos anotados. La dirección estaba en una pequeña ciudad, justo al lado de la ruta habitual de Matthew. Gina la había marcado en el mapa, otro punto en la creciente red de pistas. Había un segundo teléfono en la guantera de la camioneta que había llegado del depósito, un modelo sencillo con características mínimas. Solo había 2 números en la lista de contactos. Uno pertenecía a Gina y el otro era el que se repetía en las impresiones. La póliza de seguro de Matthew era mucho más cara de lo que ella pensaba. La compañía concedía a sus conductores condiciones especiales. En caso de accidente mortal, la indemnización era realmente impresionante. Eso explicaba el brillo codicioso en los ojos de Marian cuando hablaba de la herencia. Las grabaciones de las cámaras de tráfico mostraban un patrón extraño. El día del accidente, un sedán plateado apareció en diferentes partes de la autopista, como si persiguiera al camión de Matthew. La última grabación se hizo 10 minutos antes de la tragedia. El coche estaba adelantando al camión en una curva peligrosa. En la carpeta con los documentos de la casa había borradores de diferentes versiones del testamento, todos falsificados, con fechas y condiciones diferentes. La caligrafía solo parecía parecerse a la de Matthew, pero si se miraba más de cerca, las diferencias eran evidentes. Gina sacó el testamento real de la caja fuerte y comparó las firmas. Cuando la pila de documentos sobre el escritorio creció lo suficiente, Gina se recostó en la silla de su marido y cerró los ojos.
El cuadro estaba encajando como un mosaico, pero aún faltaban algunas piezas. La tarjeta de visita del detective estaba ante ella como una invitación a la acción. La luz de la farola caía sobre la mesa, creando largas sombras de los papeles extendidos. Al otro lado de la ventana, la ciudad nocturna retumbaba, pero en el despacho reinaba un silencio casi palpable. Gina repasó sus notas una vez más, comprobando si se le había escapado algo importante. Las ventanas de la casa de enfrente estaban iluminadas. Allí vivía una familia que conocía desde hacía años. Me pregunté si los vecinos habrían notado algo raro últimamente. ¿Habrían visto un coche extraño siguiendo la casa o escuchado conversaciones telefónicas inusuales? La oficina del investigador privado Simon Flynn estaba en el tercer piso de un viejo edificio de ladrillo en el distrito comercial, sin carteles de neón ni ventanas con espejos. Solo un modesto letrero en la puerta y persianas que dejaban entrar la tenue luz de una mañana desapacible. El propio Flynn era todo lo contrario del estereotipo de detective de cine negro, sin gabardina arrugada ni humo de cigarrillo. Un hombre delgado con unas sencillas gafas de montura metálica recibió a Gina en un despacho perfectamente ordenado, donde el único indicio de su profesión era el impresionante sistema de circuito cerrado de televisión de la pared. Gina extendió ante él los documentos que había recopilado en los últimos días. Flynn los revisó metódicamente, tomando notas en un pequeño cuaderno. Sus gafas brillaban a la luz del sol matutino que se filtraba a través de las persianas y sus dedos hojeaban las páginas con rapidez. La señorita Jones apareció por estos lares hace unos 2 años. Flynn abrió una especie de archivo en el cuaderno. Consiguió trabajo como camarera en un café de carretera, alquiló un piso, llevó una vida tranquila. Al menos eso parecía desde fuera. Desplegó el monitor, mostrando fotos. Marian en distintos momentos de su vida, con distintos peinados y nombres. La historia que contaba el detective se desarrollaba como una novela negra. Marian Jones, o Melissa James o Martha Jensen, tenía un rico pasado. Se presentaron casos de fraude contra ella en varios estados, pero nunca llegaron a juicio. Los testigos se retractaron, los documentos desaparecieron misteriosamente. Flynn abrió más y más carpetas en su ordenador. Aquí está Marian en Miami, trabajando en un restaurante caro, teniendo una aventura con el dueño. Aquí está en Chicago, recepcionista de hotel, comprometida con un huésped rico. Cada vez la historia terminaba de la misma manera. Ella desaparecía, llevándose el dinero y dejando atrás sus destinos rotos. Flynn visitó el Last Resort en persona. Habló con el personal, miró las grabaciones de seguridad. Marian era la empleada perfecta, siempre puntual, siempre amable, siempre dispuesta a sustituir a un compañero, excepto que su horario coincidía extrañamente con las rutas de ciertos camioneros. Las cuentas bancarias contaban otra historia. Marian vivía mucho mejor de lo que podía permitirse una camarera media. Ropa cara, un coche nuevo, viajes regulares al balneario, todo requería dinero, y mucho. El detective rastreó las fuentes de esos fondos, que conducían a diferentes hombres, cada uno de los cuales se consideraba especial en su vida. Cada vez aparecían más documentos sobre la mesa de Flynn, resultados de inspecciones, informes de vigilancia, fotografías. Fue construyendo metódicamente una imagen de los últimos meses de la vida de Matthew, sus encuentros con Marian, sus conversaciones, sus discusiones. Cada detalle añadía un nuevo toque al retrato de la mujer que había convertido el engaño en arte. El piso de alquiler donde Matthew y Marian se conocieron no era el único. Ella tenía otro escondite en una ciudad vecina. Allí guardaba documentos, dinero y, lo más importante, documentos. Marian llevaba diarios detallados, registrando cada reunión, cada conversación, cada transferencia de dinero. Flynn le mostró a Gina las fotos de vigilancia.
El sedán plateado de Marian seguía al camión de Matthew por varias rutas. Ella conocía claramente su horario, sus paradas, sus hábitos. Pero el día del accidente, su aparición en la autopista parecía particularmente sospechosa. Los registros telefónicos obtenidos a través de las conexiones de Flynn mostraron un extraño patrón. El día de la tragedia, Marian había llamado a Matthew más de 20 veces. La última conversación había tenido lugar minutos antes del accidente, larga, emotiva, amenazadora y exigente. En el despacho del detective, el tiempo parecía haberse detenido. Por la ventana empezaba a anochecer, pero nadie había encendido las luces. Solo la pantalla del portátil iluminaba los rostros de Gina y Flynn, inclinados sobre los documentos. La historia que estaban reconstruyendo era cada vez más oscura. Flynn sacó otra carpeta. Contenía material sobre el pasado de Marian antes de que llegara a su ciudad. Fotografías, declaraciones de testigos, informes policiales, todo indicaba que no era la primera vez que había representado un escenario como este, solo que en el pasado se las había arreglado para desaparecer antes de que la verdad saliera a la luz. El piso de Florida parecía sacado de una revista de moda. Paredes blancas, enormes ventanales con vistas al océano y muebles de diseño. Aquí, según Flynn, Marian, entonces Melissa James, vivía con su primer marido, propietario de una cadena de restaurantes. El detective colocó fotos delante de Gina. La feliz pareja con el yate como telón de fondo, fiestas lujosas, reuniones sociales. El matrimonio duró solo 8 meses. Un día, el marido de Marian volvió a casa y encontró el piso vacío. Habían desaparecido las joyas, el dinero de la caja fuerte, los documentos de la inmobiliaria. Ella parecía haberse esfumado bajo el sol de Miami, dejando tras de sí solo deudas y esperanzas frustradas. El siguiente rastro apareció en Chicago. Ahora se hacía llamar Martha Jensen y trabajaba como recepcionista en un hotel de moda. Nuevo look, pelo oscuro, trajes caros, maquillaje impecable. Nueva historia. Trágica pérdida de la familia, traslado a la gran ciudad en busca de una nueva vida, una nueva víctima, un hombre de negocios no viejo pero rico, huésped de un hotel. Flynn recogió declaraciones de testigos que trabajaron con ella en esa época. Todos la describieron como una profesional, educada, atenta, siempre dispuesta a ayudar. Nadie se dio cuenta de cómo recopilaba metódicamente información sobre los clientes ricos, estudiaba sus hábitos, descubría sus puntos débiles. En los archivos de la policía se encontraron declaraciones de sus antiguos amantes. Marian aparecía en sus vidas de repente, encantada, se volvía insustituible, y luego desaparecía, llevándose todo lo que caía en sus manos. Las solicitudes solían retirarse. Algunos se avergonzaban de la publicidad, otros temían el material comprometedor que había conseguido reunir. En Detroit, trabajó en un concesionario de coches bajo el nombre de Monica Jackson. Su pelo pelirrojo cambió a rubio platino y apareció un ligero acento sureño. Fue allí donde empezó a interesarse por los camioneros, que solían pasar por la cafetería del salón. Escuchaba atentamente sus conversaciones sobre rutas, seguros y salarios. Flynn encontró a su antigua amiga del instituto, la única persona que accedió a hablar abiertamente. La historia de Marian resultó banal y aterradora al mismo tiempo. Una infancia difícil en una pequeña ciudad, un padrastro tirano, huidas de casa. Aprendió muy pronto a utilizar su apariencia y su encanto como arma, y la mentira se convirtió en su segunda lengua. En el expediente había una fotografía de una joven Marian, apenas una niña, con pecas en la nariz y una sonrisa ingenua. Era difícil creer que aquella frágil figura se convirtiera en una calculadora depredadora que destruía metódicamente la vida de otras personas. Pero cada documento, cada testimonio, añadía nuevos rasgos a su retrato. Su historial financiero era particularmente impresionante.
Flynn rastreó el movimiento de dinero a través de docenas de cuentas en diferentes bancos. Nunca guardaba grandes sumas en un solo lugar, sino que movía los fondos constantemente, utilizando empresas ficticias y documentos falsos. Casi la atrapan en Boston. Uno de sus pretendientes resultó ser un investigador privado que estaba investigando a una víctima anterior. Pero incluso entonces se las arregló para escapar de la trampa, dejando tras de sí un enmarañado rastro de documentos falsos y testimonios contradictorios. Su técnica seguía siendo la misma: encontrar una víctima adecuada, ganarse su confianza, reunir información sucia y empezar a desviar dinero metódicamente. Cuando se agotaban los recursos o la situación se volvía peligrosa, desaparecía para reaparecer en otro lugar con un nuevo nombre y una nueva historia. En el archivo había fotos de sus pisos en distintas ciudades, siempre espacios alquilados sin rostro que ella podía convertir rápidamente en acogedores nidos. Los mismos detalles se repetían en todas partes: una cafetera cara, una colección de discos de vinilo, dibujos en acuarela en las paredes. Ella conjuraba la imagen de una naturaleza creativa, un alma sutil y comprensiva. Flynn recogió testimonios de sus antiguos colegas en diversos lugares de trabajo. Todos destacaban su capacidad para disponer de la gente, escuchar sus problemas, dar el consejo adecuado. Se convirtió para todos en ella misma, una chica a la que se le podían confiar secretos, llorar en el chaleco, pedir consejo. Especialmente llamativa era su capacidad para cambiar de imagen. En los archivos policiales se guardaban fotos de las cámaras de vigilancia. La misma mujer, pero cada vez diferente. Una elegante mujer de negocios, una sencilla camarera, una belleza fatal, una linda chica del patio vecino. Cambiaba no solo de aspecto, sino de conducta, de gestos, incluso de letra. En el escritorio de Flynn había una impresionante pila de informes sobre dinero y objetos de valor desaparecidos. Todos ellos estaban relacionados con Marian, aunque nunca se pudo demostrar oficialmente. Actuaba con cautela, dejándose siempre una vía de escape y una ventaja sobre sus víctimas. La niebla de aquel día era inusual, como dijeron todos los testigos del accidente. Flynn pasó días entrevistando a los conductores que circulaban por la autopista aquella mañana. Cada uno contaba una versión diferente de los hechos, pero todos coincidían en una cosa: la visibilidad había sido tan escasa que muchos habían optado por esperar a que pasara en los cafés de carretera. El detective desplegó un mapa de la zona sobre la mesa. La sinuosa carretera ascendía por las montañas, serpenteando entre las rocas. El lugar del accidente estaba marcado con una cruz roja, el tramo más peligroso de la serpentina, donde incluso con buen tiempo se requería la máxima atención. Cerca, en el mapa, había marcas con la ubicación de las cámaras de vigilancia. Había muchas rarezas en el informe técnico del accidente. Los expertos observaron marcas de frenado en ambos carriles de circulación, pero su ubicación no se correspondía con una situación normal de pérdida de control. Flynn solicitó un nuevo examen con expertos independientes. Sus conclusiones dieron una nueva perspectiva a lo sucedido. El sedán plateado de Marian fue enviado al depósito después del accidente. Flynn pasó varias horas allí, examinando cuidadosamente el coche. Bajo el parachoques delantero se encontraron daños característicos, como los que quedan en una colisión intencionada. En la cabina se encontraron impresiones de las rutas de los camiones de la empresa donde trabajaba Matthew, con sus vuelos marcados con un rotulador amarillo. Las cámaras de las gasolineras registraron un extraño patrón. Marian se había cruzado varias veces con el camión de Matthew esa mañana, adelantando o rezagándose. Una de las grabaciones la mostraba saliendo del coche y echando una larga mirada al camión mientras se alejaba, marcando algo en su cuaderno. El teléfono de Matthew, que los peritos lograron recuperar, contenía decenas de mensajes de Marian. Aquella mañana se habían vuelto cada vez más agresivos. El último llegó unos minutos antes del accidente.
largo, lleno de amenazas y exigencias. Le siguió una llamada perdida. Una camarera del café de carretera donde Marian había parado poco antes de la tragedia recordó la extraña conversación telefónica. Aquella mañana había pocos clientes debido a la niebla, y cada uno de ellos llamaba la atención. Marian hablaba en voz baja, pero la camarera pudo oír claramente frases sobre dinero, seguros y la última oportunidad. En el piso de Marian, que Flynn había inspeccionado tras obtener la orden judicial, encontró documentos de la compañía de seguros en la que trabajaba Matthew. Los términos y condiciones de las indemnizaciones por accidente estaban escudriñados y subrayados en rojo. Cerca de ellos había borradores de un testamento falso, varias versiones con fechas y redacciones diferentes. Flynn observó las imágenes de la cámara de tráfico fotograma a fotograma. Aquí estaba el camión de Matthew doblando otra curva, seguido de un sedán plateado, con unos minutos de diferencia, luego de nuevo. En la última cinta los coches están casi en línea, no hay cámaras más allá, es un tramo ciego donde ocurrió el accidente. El cuaderno de Marian, encontrado en la guantera de su coche, contenía diagramas de la serpentina de la montaña, con anotaciones sobre pendientes, curvas y puntos ciegos para las cámaras de seguridad. Algunas páginas habían sido arrancadas, pero incluso las que quedaban hablaban de una cuidadosa planificación de la ruta. Flynn entrevistó a los mecánicos que habían inspeccionado el camión tras el accidente. Su informe mostraba extraños daños en el parachoques trasero, como si el impacto hubiera hecho que el camión perdiera el control. Sorprendentemente, este detalle no se incluyó en el informe de inspección oficial. Los testigos de una gasolinera cercana recordaron que Marian había pasado mucho tiempo estudiando la previsión meteorológica la noche anterior. Había preguntado específicamente por la probabilidad de niebla en las montañas y por las peculiaridades de las carreteras locales. El director recordaba estas preguntas. No todos los días un visitante ocasional mostraba tanto interés por la meteorología local. Los recibos del taller de reparación de coches encontrados en los papeles de Marian mostraban reparaciones en el parachoques delantero de su coche una semana antes del accidente. Flynn se puso en contacto con el mecánico, que recordaba bien al cliente. Pidió refuerzos alegando que viajaba con frecuencia por carreteras de montaña. El examen médico del cuerpo de Matthew mostró rastros de somníferos en su sangre, no una dosis crítica, pero suficiente para ralentizar su tiempo de reacción. Encontraron imágenes de vigilancia de Marian añadiendo algo a su taza en la cafetería donde había parado esa mañana mientras se distraía con una llamada telefónica. El día del accidente, Marian se había ausentado del trabajo en la cafetería, aunque normalmente trabajaba en el turno de mañana. El gerente recordaba su extraño comportamiento. Parecía agitada. Comprobaba constantemente su teléfono y salió varias veces a hablar. Alrededor de las 7 de la mañana se marchó repentinamente, alegando un asunto urgente. El ordenador portátil de Marian, incautado durante el registro, contenía archivos con información sobre accidentes similares en otros estados. Estudió casos de camiones que perdieron el control en carreteras de montaña, analizando las condiciones en que se produjeron las tragedias. Algunas de las notas databan de mucho antes de que conociera a Matthew. El despacho de Flynn olía a café recién hecho y a polvo de archivos antiguos. El detective daba golpecitos pensativos con el lápiz sobre el escritorio, mirando los documentos que tenía delante. Gina estaba sentada en un sillón de cuero desgastado, mirando las fotos de su casa tomadas con cámara oculta. Marian lo rodeaba como un ave de presa, esperando el momento de atacar. El plan no nació de inmediato. Flynn estudió metódicamente las distintas opciones, descartando las que eran demasiado arriesgadas y demasiado obvias. Marian era astuta y precavida. Años de experiencia criminal le habían enseñado a percibir el peligro. Se necesitaba algo inusual, algo que no esperara de una viuda tranquila y un detective privado de edad avanzada.
El primer paso fue la desinformación. Flynn había organizado una filtración a través de sus informadores en el banco. Supuestamente la compañía de seguros había accedido a pagar la indemnización en los próximos días. Gina había hablado específicamente de esto por teléfono con su amiga, sabiendo que Marian estaba pinchando la línea. La notaría donde se guardaba el verdadero testamento estaba en un viejo edificio del centro de la ciudad. Flynn pasó allí varias horas, estudiando el sistema de seguridad y los hábitos del personal. Luego comenzó el minucioso trabajo de crear una leyenda creíble, una que llamara la atención de Marian. Gina estudió su papel como una actriz antes de un estreno. Tenía que parecer confusa y deprimida, dispuesta a creer en cualquier esperanza. Cada gesto, cada entonación se practicaba hasta el automatismo. Flynn grababa sus conversaciones en cámara, las analizaba, señalaba las inexactitudes. Su trampa se basaba en el conocimiento que Marian tenía de su personaje. Siempre prefirió actuar por su cuenta, sin confiar asuntos importantes a intermediarios. Le gustaba sentirse superior a la víctima. Y lo más importante, no podía resistirse a una gran suma de dinero, aunque la situación pareciera sospechosa. El piso que habían preparado para la reunión parecía perfectamente corriente. Flynn había comprobado personalmente cada detalle, desde las rozaduras en los muebles hasta los billetes dejados accidentalmente sobre la mesa. Todo tenía que hablar de la vida de una mujer soltera que intenta hacer frente a pérdidas y problemas económicos. Las cámaras de vigilancia se ocultaron con maestría. En los libros de una estantería, en un jarrón de flores artificiales, en la pantalla de una lámpara de pie. Se colocaron equipos de grabación de sonido bajo los alféizares de las ventanas y detrás de los rodapiés. Flynn comprobó todos los ángulos de visión, todas las zonas de grabación de sonido. Gina había introducido objetos personales en el piso, fotografías de Matthew, su taza favorita, algunas prendas de ropa. Estos detalles pretendían crear un aire de autenticidad, hacer creer a Marian que realmente estaba tratando con una viuda inconsolable. La leyenda era simple y convincente. Gina supuestamente había encontrado documentos entre las pertenencias de su marido que indicaban un fraude al seguro. No sabe qué hacer con ellos, teme la publicidad y está dispuesta a llegar a un acuerdo. El cebo debía morderlo Marian. Estaba previsto que el primer contacto se estableciera a través de un conocido común, una camarera de la última cena, que accedió a colaborar en la investigación. Se suponía que mencionaría casualmente a Marian los problemas de Gina con los documentos de su marido. Flynn desarrolló varios escenarios. Lo tuvo todo en cuenta: una posible agresión a Marian, un intento de fuga, incluso la posibilidad de que no viniera sola. Se preparó un plan de acción para cada caso, se dispuso a la gente, se prepararon las vías de escape. Se estableció un punto de observación en un piso vecino. Allí se instalaron monitores conectados a cámaras. Se creó un sistema de comunicación de emergencia. Flynn comprobó personalmente cada dispositivo, cada conexión. No quería correr riesgos. Había demasiado en juego. Gina pasó unos días acostumbrándose al piso. Memorizó la disposición de los muebles y aprendió a moverse con naturalidad en el nuevo espacio. Cada detalle tenía que parecer vivido, cada gesto familiar. Flynn preparó documentos, en parte reales y en parte falsos. Tenían que parecer lo bastante convincentes como para interesar a Marian, pero no tan valiosos como para que sospechara que se trataba de una trampa. La policía local había sido alertada, pero mantenía un perfil bajo. Flynn lo sabía. En cuanto Marian notara actividad inusual en el vecindario, desaparecería. No podían arriesgarse. Llevaban demasiado tiempo tras su pista. La tensión de la anticipación flotaba en el aire. Gina podía sentirla físicamente. Se depositaba en su piel como polvo invisible. Flynn parecía tranquilo, pero ella notó que sus dedos se movían mientras revisaba el equipo una vez más. Se estaban preparando para un partido largo.
Marian tuvo cuidado de no precipitarse. Necesitaban darle tiempo para verificar la información, para estar segura de sus sospechas, para creer en su suerte. Solo entonces daría el paso que la llevaría directamente a la trampa que le había tendido. El piso que Flynn había elegido recibió a Marian con el olor a café recién hecho y la tenue luz de una lámpara de escritorio. Gina había creado deliberadamente un ambiente acogedor de los que bajan la guardia. Había 2 tazas humeantes sobre la mesa, galletas en un jarrón y el desorden doméstico habitual parecía natural y convincente. Marian llegó exactamente a la hora acordada, vestida con un estricto traje de negocios. Llevaba el pelo rojo recogido en un moño perfecto. El maquillaje resaltaba sus ojos verdes y llevaba en la mano un caro maletín de cuero. Se mantenía segura de sí misma, mirando el sencillo mobiliario del piso con una ligera condescendencia. La conversación comenzó con las frases habituales sobre el tiempo y los inconvenientes de la hora tardía. Marian se sentó con elegancia en el borde del sofá y colocó el maletín a su lado. Observó atentamente cada movimiento de Gina mientras servía café en las tazas. En el aire flotaba una sutil tensión. Gina sacó una carpeta, la misma que Flynn y ella llevaban días preparando. Los papeles estaban colocados sin ningún orden en particular. Cada página contaba una parte diferente de la historia del fraude al seguro. Marian los hojeó con fingida indiferencia, pero sus dedos temblaban débilmente. Una ligera llovizna caía por la ventana y su ruido servía de pintoresco telón de fondo a su pausada conversación. Marian hacía preguntas precisas y concretas, delatando su considerable experiencia en tales asuntos. Gina respondía de la misma forma que habían ensayado con Flynn, lo bastante detallada como para parecer sincera, pero lo bastante confusa como para parecer confundida. En algún momento, Marian empezó a perder la paciencia. Sus preguntas se volvieron más asertivas, su voz más autoritaria. Miraba el reloj cada vez con más frecuencia, como si tuviera prisa por terminar una obra larga. Gina se dio cuenta de que su compañera comprobaba discretamente el teléfono oculto en los pliegues de su falda. Flynn y sus hombres esperaban en un piso vecino, vigilando a través de cámaras ocultas. Cada palabra era grabada, cada gesto capturado. Sabían que tarde o temprano Marian revelaría su verdadera naturaleza. Solo tenían que esperar el momento oportuno. Cuando la conversación giró en torno al dinero, el ambiente de la habitación cambió. Era como si Marian se hubiera transformado. La máscara de mujer de negocios había desaparecido y sus rasgos depredadores habían salido a la luz. Empezó a exponer sus propios documentos, un testamento falsificado, algunos contratos, fotografías. Su voz se volvió más áspera, sus movimientos más bruscos. Gina siguió interpretando su papel, la viuda asustada, dispuesta a todo para evitar el escándalo. Permitió que Marian se sintiera superior, le dio la oportunidad de demostrar su poder sobre la situación. Cada minuto que pasaba, su conversación se parecía más a un interrogatorio. La primera grieta en la fachada de Marian se produjo cuando Gina mencionó, como de pasada, su encuentro con el mecánico que había inspeccionado el camión tras el accidente. Algo brilló en los ojos verdes. ¿Ansiedad? ¿Miedo? Pero desapareció de inmediato. Sus dedos, sin embargo, agarraron con más fuerza el asa de su maletín. La lluvia al otro lado de la ventana se intensificó. Su ruido casi ahogaba sus voces. Marian se levantó y paseó por la habitación, mirando los cuadros de las paredes. Sus movimientos se volvieron nerviosos, bruscos. Cada vez miraba más a menudo hacia la puerta, como si pensara en alguna forma de escapar. El desenlace llegó cuando Gina sacó la última carpeta, una fotografía de un sedán plateado en una carretera de montaña. Marian se quedó helada al oír la media palabra y su rostro se contorsionó por un momento. Luego cogió bruscamente su maletín y corrió hacia la puerta, pero ya la estaba esperando. Flynn apareció en el umbral,
tranquilo y sereno. Detrás de él se veían policías de paisano. Marian corrió hacia la ventana, pero incluso allí la vía de escape estaba cortada. Se encontraba en una trampa que había contribuido a crear con su propia confianza. En la habitación reinaba un silencio estremecedor. Marian se hundió lentamente en el sofá, aferrada aún a su maletín. Su rostro se había convertido en una máscara, ni miedo ni ira, solo frío cálculo. Observó en silencio cómo Flynn sacaba la orden de detención y cómo los agentes de policía entraban en la habitación. La lluvia que caía por la ventana se había convertido en un aguacero torrencial, cuyo estruendo ahogaba el sonido de las esposas al cerrarse. Marian no se resistió. Sabía que la partida estaba perdida. Pero no había remordimiento en sus ojos, solo rabia hacia sí misma por dejarse acorralar. Gina se asomó a la ventana y vio cómo se llevaban a la mujer que había destruido a su familia. En el reflejo del cristal, vio que Marian se giraba un momento y sus miradas se cruzaban por última vez. Algo parecido al respeto brilló en los ojos verdes de Marian cuando se dio cuenta de que había subestimado a la tranquila viuda, creyéndola un blanco fácil. El otoño había sido sorprendentemente cálido este año. Gina estaba de pie junto a la ventana de su despacho en el centro de llamadas, mirando cómo el viento jugaba con las hojas caídas. La habían ascendido a operadora principal y ahora tenía su propio despacho con vistas a un pequeño parque. Sobre la mesa había una foto de Matthew, en la que sonreía junto a su primer camión. Gina no se había molestado en guardarla después del juicio. Formaba parte de su vida, de su historia. Junto a la foto había una pila de papeles. Estaba preparando una sesión de formación para nuevos empleados. Emily había estudiado psicología en la universidad. Decía que quería entender cómo funciona la mente humana, que lleva a la gente a hacer ciertas cosas. Gina sabía que su hija seguía intentando comprender todo lo ocurrido y encontrar respuestas a sus preguntas. Su casa había cambiado, como cambian todos los seres vivos. Gina reorganizó los muebles, pintó las paredes, puso nuevos parterres en el jardín. No trató de borrar el recuerdo del pasado, sino de crear un espacio en el que pudiera seguir adelante. Poco a poco, los vecinos dejaron de lanzarle miradas de compasión y la vida tomó un nuevo rumbo. Flynn se dejaba caer de vez en cuando para tomar un café y charlar. Ya no era un detective en misión, sino un amigo que había estado con ella en los momentos difíciles. Podían sentarse en el porche durante horas, hablando de las noticias, del trabajo, del tiempo, de cualquier cosa menos del pasado. El último refugio había cambiado de propietario. Ahora era un acogedor restaurante familiar con música en directo por las noches. Gina había pasado un día por allí de camino a casa desde el trabajo para asegurarse de que los fantasmas del pasado ya no tenían poder sobre ella. Dividió el pago del seguro en dos partes. Una la destinó a la cuenta de educación de Emily y la otra la invirtió en un pequeño negocio. Ahora tenía su propia consultora, que ayudaba a las empresas a mejorar el servicio al cliente. Los expedientes judiciales se guardaban en una carpeta aparte en su despacho. No los había abierto desde el día en que se dictó la sentencia. Era un capítulo cerrado, material para el futuro, un recordatorio de que la justicia existe, aunque el camino hacia ella sea largo y difícil. Los fines de semana se dedicaba a la jardinería. Era relajante y le daba tiempo para pensar. El tiempo fluía de forma diferente entre las flores y los arbustos, y sus pensamientos se aclaraban. Plantó rosas nuevas, amarillas y naranjas como pequeños soles. A Matthew nunca le había gustado jugar con las flores, pero a ella le gustaba. Había nuevos sonidos en la casa, música por las noches, las risas de los amigos que venían a tomar una taza de té, los ladridos del cachorro que Emily había recogido en la calle antes de irse a la universidad. La vida continuaba, creando nuevas historias, nuevos recuerdos. El tiempo fluía con mesura y tranquilidad.
Cada mañana traía nuevas tareas, cada tarde brindaba la oportunidad de hacer balance del día. Gina aprendió a apreciar esta mesura, esta oportunidad de vivir sin mirar constantemente al pasado. En su despacho apareció un nuevo calendario. Marcaba las fechas importantes, las reuniones, los planes. El futuro ya no asustaba con lo desconocido, sino que llamaba con nuevas posibilidades. La vida continuaba, y eso era un milagro en sí mismo.